El derecho de autor es un reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. ¿Cuál es el fin de proteger a los autores? ¿Qué tipo de obra protege la Ley Federal del Derecho de Autor? ¿Cuál es la complejidad de los derechos de autor en el entorno digital? Y para hablar sobre los derechos de autor, hoy nos acompañan el doctor Eduardo de la Parra Trujillo. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, también abogado postulante y doctor en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También está con nosotros el maestro Ricardo Sánchez Gil, abogado postulante con una maestría en Derechos de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Es también especialista en Derecho de Autor. Lo invito a que nos acompañe para que luego juzgue usted. ¿A quién protegen los derechos de autor? Los derechos de autor son los derechos exclusivos que se conceden por determinado tiempo a los autores de obras literarias y artísticas. Es importante aquí aclarar que en nuestra legislación, autor necesariamente tiene que ser una persona física. Por lo tanto, son prerrogativas que, de acuerdo a la Constitución, se conceden por determinado tiempo y no constituyen monopolios en favor de los autores de obras literarias y artísticas. Por determinado tiempo, doctor. ¿Cuánto tiempo es el que puede estar protegido un autor por esos derechos? Claro, hay que ver los diversos tipos de derechos. Hay derechos, por ejemplo, los que se llaman derechos morales, que duran toda la vida el autor y una protección post-mortem prácticamente indefinida. En cambio, los llamamos derechos patrimoniales y dentro de esto los derechos de explotación duran toda la vida el autor y 100 años después de su muerte, porque además de proteger al autor, se protege a ciertas personas que también adquieren los derechos, ya sea contractualmente o porque fallece el propio autor. Ahí entran pintores, compositores, escultores, periodistas. Así es, en relación con periodistas podría discutirse dependiendo del tipo de creaciones que haya, ¿no? También es importante aclarar que también la Ley Federal del Derecho de Autor concede una categoría distinta de derechos, que son los derechos conexos. De acuerdo a nuestra legislación, se conceden estos a los artistas, intérpretes y ejecutantes. También existen derechos conexos que se conceden a favor de los editores de libros. Los organismos de radiodifusión también tienen derechos conexos sobre sus señales emitidas. Y finalmente los productores de fonogramas, así como los productores de videogramas. Todos estos que acabo de mencionar son derechos conexos. Y bueno, cada desarrollo de la creación intelectual puede estar protegido por uno o por otro o por ambos derechos. ¿Hay alguna diferencia entre copyright que vemos al terminar programas de televisión como este precisamente o como muchos otros y derecho de autor? Sí, bueno, copyright es la visión anglosajona de la protección a las creaciones. Sin embargo, acabando los programas de televisión, en las publicaciones impresas, vemos la leyenda de copyright porque fue un requisito que se puso en la Convención Universal del Derecho de Autor para proteger las obras en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Ahí se requería el registro de las obras. Y entonces lo que dijo esta convención es, pues bueno, los países donde no se requiere registro, como México, la mayoría de los países europeos, de Latinoamérica, podrán protegerse en Estados Unidos siempre y cuando le pongan la C de copyright y accederán a la protección. Y como reminiscencia de eso, actualmente en el artículo 17 de la Ley Federal del Derecho de Autor se pone como una formalidad señalar la C de copyright y la DR de derechos reservados. Si no, pues hay una multa, pero ya no ha trascendido más que eso. ¿Y estos derechos reservados son lo mismo que derecho de autor? Sí, es simplemente hacerle saber al público que existen derechos de autor sobre esa obra. Ah, bien. ¿Hay mucho plagio en México? Diría que bastante. Es muy común ver en las calles los discos piratas, películas piratas. Es muy común ver incluso la película antes de que se estrene en cartelera. Y hoy en día es cada vez más frecuente y esto no es privativo de México, es muy común ver muchos casos de plagio ahora con la digitalización de las obras y con la explotación de las obras en Internet. Entonces, la realidad es que es cada vez más una creciente necesidad de regular adecuadamente los mecanismos de protección de las obras en el ámbito digital. Esto no están actualizadas las leyes para esta nueva época donde hay Facebook, Twitter y muchas otras plataformas que reproducen a nivel mundial. La legislación más avanzada al día de hoy en materia de derechos de autor, de protección de derechos de autor, la tiene Estados Unidos con la Copyright Digital Millennium Act.
Y la realidad es que nuestra legislación es muy pobre en ese sentido, es deficiente, tiene muchos tecnicismos y muchas deficiencias que impiden que se aplique adecuadamente esta normativa y que estén debidamente protegidas la ilusión de las medidas tecnológicas de protección. Bueno, aunque yo ahí sí discreparía un poco, porque efectivamente, aunque en la ley no están las medidas tecnológicas de protección, que México se obligó a poner desde el año 1996, ya van más de 20 y no cumplimos con esa obligación internacional, pero sí tenemos un sustento básico de derechos que aplican a Internet, el derecho de puesta a disposición en el ámbito digital, que ha funcionado. Tenemos resoluciones del INPI, de juzgados civiles, donde efectivamente si alguien viola derechos de autor en Internet, se imponen sanciones, se indemnizan daños y perjuicios. El principal problema que tenemos actualmente es que a veces es muy difícil saber a quién demandar. A eso iba. Ese es el gran problema. La pregunta era, ¿tiene dientes esta legislación? ¿Qué castigos reciben quienes la infringen? No, tienen dientes y muy fuertes. Hay multas que pueden ir desde los 50,000, 60,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos y que en caso de reincidencia se van aumentando, y la indemnización de los daños y perjuicios puede ser muy voluminosa, además de que en muchos casos hay sanciones penales, penas privativas de la libertad. Los dientes son fuertes. El problema a veces es saber quién es el responsable, porque en el ámbito de Internet tenemos a alguien que sube la información, a lo mejor en forma anónima, a un servidor de otro país, etcétera, y se da un problema de jurisdicciones internacionales y de simplemente saber quién es el usuario de tal cuenta, porque esto está protegido por datos personales. Hay ocasiones en que uno mismo infringe esta ley sin conocerlo, lo cual, por supuesto, no exime el desconocimiento de la ley, no exime de su cumplimiento. A su servidor le sucedió hace unas semanas. Subí un video al Facebook y unos días después suspendieron mi cuenta, alegando que una casa disquera había protestado porque estaba utilizando material fonográfico que les pertenecía. Bueno, yo subí este video sin conocer que esa música tenía derechos de autor. Hay que proceder. Cuando uno lo hace, pues sin conocer. Bueno, ahí en ese caso no hay sanciones penales, no hay infracciones impuestas por el INPI, porque no hay un fin de lucro. En todo caso, podría haber una infracción civil, pero esto es una medida muy interesante que se estableció en la Digital Millennium Copyright Act, como bien mencionaba el licenciado, que en el caso en que un proveedor de servicios de Internet en una de las cuentas que maneje se estén violando derechos de autor, el titular de derechos puede solicitar la reclamación y que se baje la información, y sin necesidad de ir a tribunales, esto automáticamente procede. Y aquí nada más quisiera precisar que bueno, esto se puede hacer porque, como bien lo dice el doctor, la Digital Millennium Copyright Act establece un procedimiento que se denomina Notice and Takedown, y en caso de que, en este caso Facebook, que es un proveedor de servicios online o un proveedor de servicios de Internet, tome conocimiento de una posible infracción y haga caso omiso, se vuelve una responsabilidad directa de ellos. Sin embargo, esa figura no la tenemos en nuestra legislación. Entonces, esto se puede hacer aún desde aquí, desde México, porque se presenta una reclamación, en este caso ante Facebook, YouTube, Google o lo que sea, toda vez que estos están sujetos a la legislación de Estados Unidos. Pero si fuera el mismo caso en la legislación mexicana, la realidad es que estamos en una laguna donde no sabemos si hay responsabilidad directa, contributiva, o qué tipo de responsabilidad podría tener el proveedor de servicios online o el proveedor de servicios de Internet. Recientemente se ha popularizado que los autores, artistas, pues no solamente tengan registradas sus obras en derechos de autor, una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, sino que también lo hagan ante instancias industriales. Ahora hay derechos de propiedad industrial. Así se registran ahora obras de Frida Kahlo, obras de Siqueiros. ¿Esto por qué pasa? ¿Porque la ley de derechos de autor es insuficiente o porque el plagio está a todo lo que da? Tal cual, las obras difícilmente se podrán registrar como marca. Podrá registrarse tal vez un uso industrial o un uso comercial de las mismas en cuanto al nombre que las distingue, en cuanto al nombre de su autor para ciertos servicios o productos que se utilice la marca para proteger. Pero la realidad es que si lo que se pretende proteger es el contenido tal cual de una obra, la vía idónea es el derecho de autor. No, y aquí es muy importante señalar eso. La protección primigenia de base es la de derechos de autor, porque un autor adquiere sus derechos al momento en que creó la obra y quedó plasmada en un soporte material, sin necesidad de registro. Entonces, automáticamente tiene derechos de autor.
siquiera la puede registrar en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para tener un papel que acredite su titularidad. Pero si acude al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea a través de una marca, si lo quiere utilizar para identificar productos o servicios, a través de un diseño industrial, si quiere obtener esta protección acumulada por 15 años y la protección de la propiedad industrial, lo puede hacer, pero siempre es una protección secundaria porque previamente está la de derechos de autor. ¿Y a qué obedece que últimamente también políticos y personajes de la banca, de la industria, del comercio, registren su nombre en propiedad industrial? Es muy común no solo artistas, sino deportistas, personalidades, gente que en general tiene un buen prestigio o un nombre con fama, lo registra como marca, primero para evitar que otras personas traten de registrarlo y traten de apropiarse de ese prestigio. Y segundo, pues para sacarle provecho si pretenden sacar productos o servicios como por ejemplo perfumes, bebidas alcohólicas, es un caso muy reciente donde están registrando muchas marcas de este tipo, productos deportivos, etcétera. Ropa, moda, todo esto, ¿no? Correcto. Sí, con nombres de artistas. Sí, pero incluso por la vía del derecho de autor también existe protección a favor de los artistas en cuanto al nombre de los artistas, ¿no? Nuestra ley tiene una figura que es un tanto sui generis, no existe en ninguna otra legislación del mundo, que se denomina reservas de derechos, tiene varias categorías y una de ellas se concede a los nombres de personajes artísticos, a personajes ficticios incluso también. Pero el mismo nombre artístico también se puede registrar como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Si un artista, y esto es muy importante que el público lo conozca, registra su nombre artístico y registra su marca, estará protegido, pero a veces sucede que registran el nombre artístico y otra persona registra la marca o viceversa, y ahí es donde empiezan los litigios y tenemos que entrar los abogados a resolver todo el problema que se genera. Hay que actualizar la ley, ¿y cómo? Desde mi perspectiva, sí, se tiene que mejorar la protección que se tiene respecto a la protección de las medidas tecnológicas de protección, que al día de hoy creo yo que es la tendencia a la forma en la que se pueden proteger los derechos de autor o las obras en Internet. Pues ahí está la gran tarea pendiente. Maestro Sánchez, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Doctor de la Parra, gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. En materia de derechos de autor, la legislación mexicana va muy atrás de la tecnología. Ya escuchó usted a los expertos, así que ahora juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas Navidades y muchas, muchas Nochebuenas.